Nadie es profeta en su tierra, la sorprendente historia detrás de esta frase que sigue viva hoy. ¿Alguna vez has escuchado el dicho, nadie es profeta en su propia tierra? Es muy probable que sí, pero ¿te has detenido a pensar qué significa realmente? ¿De dónde viene? ¿Por qué lo seguimos usando miles de años después? Hoy, en El Saber y sus mentes curiosas, vamos a viajar en el tiempo para descubrir el origen bíblico de esta expresión, su contexto histórico, su significado profundo y sobre todo, por qué sigue tan vigente en nuestra vida cotidiana. Prepárate, porque detrás de esta frase hay más historia y sabiduría de la que imaginas. ¿Cuál es el origen de esta expresión tan conocida? Aunque hoy la decimos con naturalidad, su origen es muy antiguo y nada menos que bíblico. La encontramos en los Evangelios, en labios de Jesús, y aparece en 3 libros distintos. Lucas capítulo 4 versículo 24, de cierto os digo, que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Mateo capítulo 13 versículo 57, no hay profeta sin honra sino en su tierra y en su casa. Marcos capítulo 6 versículo 4, no hay profeta sin honra sino en su tierra, entre sus parientes y en su casa. Pero, ¿en qué contexto lo dijo Jesús? Según los Evangelios, Jesús regresó a Nazaret, el lugar donde se crió. Comenzó a enseñar en la sinagoga y todos se sorprendieron de su sabiduría y de los milagros que realizaba. Sin embargo, la admiración duró poco y se transformó en incredulidad. Muchos pensaban, ¿no es este el hijo del carpintero? No conocemos a su madre y a sus hermanos. En otras palabras, no podían aceptar que aquel joven que había crecido entre ellos ahora se presentara como profeta, y mucho menos como el Mesías. ¿Por qué sucedió esto? Para entenderlo, tenemos que ponernos en la mentalidad de esa época. Las aldeas eran comunidades cerradas donde todos se conocían. Las jerarquías sociales eran rígidas, un hijo de carpintero no podía convertirse de la noche a la mañana en una autoridad espiritual. Se esperaba que los grandes profetas vinieran de lugares lejanos, no del barrio de al lado. Y aquí está la clave, lo familiar nos resulta menos extraordinario. El ser humano tiende a subestimar lo que le es cercano, porque lo ve cotidiano, común. Un fenómeno que sigue ocurriendo hoy. Esta frase no quedó en los Evangelios ni en los sermones. Se volvió un proverbio universal porque describe algo que pasa en todas las culturas y en todas las épocas. Es difícil ser reconocido en el lugar donde creciste. ¿Por qué? Porque la familiaridad engaña. Si alguien nos conoce desde niños, cuesta aceptar que esa persona ahora logre cosas asombrosas. ¿Te suena conocido? Hoy lo vemos todos los días. Artistas que triunfan primero en el extranjero antes que en su país. Deportistas que son cuestionados en casa hasta que se convierten en estrellas internacionales. Inventores y científicos que reciben premios fuera mientras son ignorados por su entorno. Esta frase ha sido la historia de vida de muchos personajes célebres. Mira algunos casos impresionantes. Sócrates, considerado un genio filosófico, fue condenado por su propia ciudad, Atenas. Galileo Galilei, acusado de herejía por decir que la Tierra gira alrededor del Sol. Hoy es el padre de la ciencia moderna. Albert Einstein, sus maestros pensaban que era un mal estudiante. Luego revolucionó la física. Gregor Mendel, sus investigaciones genéticas fueron ignoradas durante décadas. Hoy son la base de la biología. Vincent Van Gogh vendió solo un cuadro en vida. Hoy sus obras valen millones. Michael Jordan, lo sacaron del equipo escolar. Se convirtió en leyenda del baloncesto. Lionel Messi, fue cuestionado en Argentina y brilló primero en Europa. Walt Disney, lo despidieron por falta de imaginación. Terminó creando un imperio. Oprah Winfrey, le dijeron que no servía para la televisión. Hoy es un ícono mediático. Shakira, de niña, sus maestros le decían que no podía cantar. Terminó siendo una estrella global. Elvis Presley, su profesor de música le dijo que no tenía talento. Terminó siendo el rey del rock and roll.
Freddie Mercury, muchos en su entorno creían que nunca tendría éxito. Hoy es un ícono musical. Steven Spielberg fue rechazado varias veces por escuelas de cine. Hoy es uno de los directores más reconocidos del mundo. Gabriel García Márquez, antes de ganar el Nobel de Literatura, muchos en Colombia lo subestimaban. Tuvo que triunfar en el extranjero para que su país lo reconociera. Y podríamos seguir, porque esta historia se repite una y otra vez. El verdadero sentido de la frase. Cuando Jesús pronunció estas palabras, dejó al descubierto una gran verdad. Quienes más deberían reconocerte, son quienes más te subestiman. El problema no es tu valor, sino la percepción que otros tienen por verte de siempre. Por eso este dicho sigue tan vivo, la familiaridad hace que olvidemos lo extraordinario que puede surgir de lo cotidiano. La próxima vez que alguien esté dudando de ti, recuerda, Jesús, Van Gogh, Einstein, todos escucharon un no en su propia tierra. ¿Sabes qué hicieron? Siguieron adelante. Porque el reconocimiento no siempre empieza en casa, pero eso no significa que no seas grande. Si te gustó este recorrido por la historia y las ideas, dale like, comparte y suscríbete a este canal para más episodios de El Saber y sus mentes curiosas, donde descubrimos el significado oculto de las frases que han marcado la historia. ¿Y tú, alguna vez sentiste que no valoraban tu talento en tu propio entorno? Escríbelo en los comentarios, porque esta conversación apenas comienza.